La sala del tribunal estaba cargada de tensión. El juez sostenía en sus manos la sentencia que sellaría el destino de un hombre inocente. Todo parecía perdido. Él bajó la cabeza y con lágrimas contenidas pronunció una oración desesperada. Virgen María, si en verdad escuchas, no permitas que lo irreparable suceda. De repente algo inexplicable ocurrió. Un silencio sobrenatural envolvió la sala. Las luces parpadearon y la voz del juez se quebró antes de pronunciar el veredicto. Los presentes miraban atónitos. Nadie podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué fuerza misteriosa había detenido lo inevitable? ¿Fue un milagro? ¿Una coincidencia o la respuesta directa de la Virgen María? Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. El eco de los pasos metálicos resonaba en los pasillos del tribunal, mientras lo conducían hacia la sala. A cada lado, policías lo escoltaban con rostros pétreos, como si su destino ya estuviera sellado. Su nombre era Andrés Ramírez, tenía 29 años, y esa mañana estaba a punto de escuchar la sentencia que podría destruir para siempre su vida. La acusación en su contra era clara para los medios y para el público. Había sido señalado como el autor de un asalto que terminó con la muerte de un comerciante local. La noticia se había esparcido como fuego, y la presión social exigía un culpable. Andrés, por desgracia, había estado en el lugar equivocado en la hora equivocada. Las pruebas eran débiles, pero suficientes para alimentar la sed de justicia. Una cámara de seguridad borrosa, la declaración de un testigo dudoso y su parecido físico con el verdadero culpable. A pesar de que insistió en su inocencia desde el primer día, la maquinaria judicial parecía avanzar inexorablemente hacia una condena. Sentado en el banquillo, Andrés repasaba su vida. Recordaba el taller donde trabajaba, los partidos de fútbol con amigos, las tardes con su madre, siempre tan devota de la Virgen María. Ella le enseñó de niño a rezar antes de dormir, pero con los años él había dejado de hacerlo. La fe no da de comer, solía decir, convencido de que debía confiar en sus propias fuerzas. Ahora, en cambio, sentía cómo la desesperación lo empujaba a reconsiderarlo todo. Estaba atrapado en un proceso que no podía controlar, acusado injustamente, mientras veía a su madre llorar cada día desde la primera fila del tribunal. El juez, un hombre de rostro severo y voz grave, parecía decidido. El fiscal estaba confiado, la prensa expectante. Todo indicaba que el veredicto sería condenatorio. Andrés respiraba hondo, pero el aire le sabía a ceniza. En ese instante, la mirada de su madre se cruzó con la suya. Ella sostenía un pequeño rosario de cuentas gastadas, el mismo que había acompañado a la familia durante generaciones. Sus labios se movían en un murmullo constante. Rezaba, incansable, como si cada palabra pudiera arrancar un milagro del cielo. Andrés cerró los ojos y pensó, ¿será posible que alguien allá arriba me escuche todavía? El juicio no tardaría en llegar a su desenlace. El reloj marcaba los minutos que lo separaban de lo irreparable. Desde que fue arrestado, la vida de Andrés se había convertido en un laberinto sin salida. La policía lo había detenido en su propio taller mecánico, sorprendiéndolo con acusaciones que parecían sacadas de una pesadilla. Lo acusaban de haber participado en el asalto a una tienda, donde el dueño, un hombre respetado por la comunidad, había perdido la vida. Él intentó explicarse. Juró que esa noche había estado reparando un automóvil para un cliente de confianza, pero la policía no quiso escuchar. El fiscal necesitaba un culpable rápido, y el parecido físico de Andrés con el sospechoso de un video borroso fue suficiente para convertirlo en el chivo expiatorio. Durante el juicio, su defensa fue desestimada una y otra vez. Los testigos que podían confirmar su coartada no fueron citados a declarar, mientras que el único que lo señalaba parecía inseguro, titubeante. Sin embargo, esas dudas no fueron tomadas en cuenta. El peso de la opinión pública había inclinado la balanza. Cada vez que Andrés veía los titulares de los periódicos o escuchaba los noticieros en la celda, el mismo nombre lo perseguía: el asesino del comerciante. Lo repetían una y otra vez, como si la sentencia ya hubiera sido dictada antes de que el juez abriera la boca. La familia de la víctima, sumida en el dolor, asistía a cada audiencia con la esperanza de ver castigado al responsable.
Andrés comprendía su sufrimiento, pero se desgarraba al saber que ellos buscaban justicia en el hombre equivocado. Sentía rabia, impotencia, pero sobre todo una tristeza infinita. En las noches, encerrado en su celda preventiva, apenas podía dormir. El eco metálico de las rejas y el murmullo de otros presos eran un recordatorio constante de lo que le esperaba si era condenado. A veces soñaba con el rostro de su madre, y al despertar se encontraba con lágrimas en los ojos. Ella nunca dejó de visitarlo. Cada encuentro era igual. Doña Elena, con su cabello canoso recogido en un moño sencillo, entraba con el rosario entre las manos y lo miraba con ternura, a pesar del dolor. «Hijo», le decía con voz temblorosa, «confía. La Virgen nunca abandona a sus hijos». Andrés, endurecido por la injusticia, solía responder con un silencio amargo. En su interior sentía que ni Dios ni nadie lo escuchaban. Pero poco a poco, la fe de su madre comenzó a filtrarse en él, como una luz que se abre paso en la oscuridad. Ahora, a minutos de escuchar la sentencia, todo lo vivido se agolpaba en su mente. ¿Cómo era posible que la verdad estuviera tan cerca y tan lejos a la vez? ¿Qué sentido tenía luchar contra un sistema que ya lo había condenado? El juez ya tenía en sus manos la decisión. El fiscal estaba preparado para celebrar, y Andrés, con el alma hecha pedazos, comenzaba a preguntarse si lo único que quedaba era hacer lo que nunca había hecho en serio: orar. El reloj seguía avanzando. Lo irreparable estaba a punto de consumarse. El tribunal estaba lleno hasta el último asiento. Periodistas, familiares, curiosos, todos esperaban el desenlace de un juicio que había mantenido en vilo a la comunidad. El juez había anunciado que esa mañana leería la sentencia definitiva, y el aire estaba tan cargado de tensión que cada respiración sonaba como un eco en la sala. Andrés entró escoltado por 2 guardias. Vestía una camisa blanca arrugada y un pantalón prestado por un familiar, la ropa que había usado durante todas las audiencias. Sus manos esposadas reposaban sobre el regazo, pero lo que realmente lo encadenaba era el peso de la injusticia. Se sentía como un hombre arrastrado hacia un precipicio sin posibilidad de detenerse. Miró alrededor y vio los rostros que se habían convertido en parte de su vida diaria. El fiscal con su gesto confiado, la familia de la víctima con ojos cargados de dolor y rabia, los periodistas que parecían esperar un espectáculo. Pero también vio a su madre, en la primera fila, con el mismo rosario entre las manos. Sus labios se movían sin cesar, murmurando una oración silenciosa que solo ella y el cielo podían escuchar. El juez se acomodó en su asiento, ordenó silencio y comenzó a revisar los documentos que tenía frente a él. Andrés sintió que el corazón le golpeaba en el pecho como un martillo. Cada segundo que pasaba lo acercaba a lo irreparable. Su abogada, aunque había defendido su caso con todas las fuerzas posibles, no lograba ocultar el cansancio y la derrota en sus ojos. Apenas le susurró unas palabras de aliento. «Pase lo que pase, recuerda que la verdad siempre sale a la luz». Pero esas palabras se perdían en el ruido ensordecedor de su desesperación. ¿De qué servía la verdad si nadie la escuchaba? Andrés bajó la cabeza y por primera vez en mucho tiempo dejó que un recuerdo de su infancia lo envolviera. Se vio a sí mismo, niño aún, sentado junto a su madre frente al pequeño altar de la Virgen en su casa. Recordó el parpadeo de las velas, el aroma a flores frescas y la voz de su madre repitiendo: «La Virgen siempre escucha, aunque creas que no». Ese recuerdo le produjo un nudo en la garganta. Nunca había tomado en serio esas palabras, pero ahora, con la vida a punto de romperse, sentía la necesidad de aferrarse a algo más grande que él. Miró de nuevo a su madre. Ella lo observaba con una mezcla de ternura y dolor, como si pudiera sostenerlo solo con la fuerza de su fe. En ese instante, Andrés comprendió que no podía enfrentar el final solo. Tal vez no era demasiado tarde para hacer lo que nunca había hecho: pedir ayuda desde lo más profundo del alma. El juez tomó aire, alzó la vista y se dispuso a leer la sentencia. Y Andrés, con el corazón desbordado, cerró los ojos para pronunciar la primera oración verdadera de su vida. El juez levantó la vista y comenzó a leer los primeros párrafos de la sentencia. La sala estaba en absoluto silencio,
Cada palabra resonaba como un golpe de martillo en el corazón de Andrés. Era como escuchar cómo le robaban la vida con frases frías, impersonales, escritas en un papel. En ese instante, Andrés bajó la cabeza y, con los ojos cerrados, dejó que su alma rompiera en un clamor que jamás había pronunciado antes. No se trataba de una repetición mecánica, ni de una fórmula aprendida de memoria. Era un grito silencioso nacido de la desesperación, del dolor y de la inocencia herida. Virgen María, si realmente existes, si de verdad escuchas a los que sufren, no me abandones ahora. Soy inocente y no quiero morir en vida por algo que no hice. No permitas que lo irreparable suceda. Su voz interior se quebraba en cada palabra. No pidió riquezas ni venganza, ni siquiera una vida cómoda. Solo pidió verdad. Solo rogó que su inocencia fuera revelada antes de que la injusticia lo sepultara para siempre. Al terminar la súplica, abrió los ojos lentamente. Frente a él, el juez seguía con la lectura, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Una de las lámparas del tribunal parpadeó con brusquedad, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El murmullo de sorpresa se extendió entre los asistentes, mientras algunos se persignaban sin comprender. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en la sala. Volteó apenas buscando el rostro de su madre y la encontró llorando en silencio, pero con una leve sonrisa en los labios, como si supiera que su oración no había quedado sin respuesta. El juez se detuvo de golpe, se frotó la frente confundido y miró a su alrededor. Por un instante, pareció perder el hilo de lo que estaba leyendo, como si las palabras se le hubieran borrado de la mente. El fiscal se inquietó y hojeó sus documentos, incapaz de comprender lo que pasaba. El murmullo creció. Algunos asistentes aseguraron haber sentido un aire fresco recorrer la sala, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Otros juraron escuchar un leve murmullo, como si alguien rezara en voz baja, aunque nadie se había levantado. Andrés apretó los ojos con fuerza y repitió en silencio: «No me dejes, madre. No ahora». Fue entonces cuando lo inexplicable comenzó a hacerse visible. La llama de una vela colocada en memoria del comerciante fallecido titiló con una fuerza inusual, lanzando destellos que iluminaron un rincón de la sala. Los presentes se quedaron mirando, desconcertados, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. El juez guardó silencio. El tribunal entero quedó expectante, atrapado en un instante suspendido entre lo humano y lo divino. El murmullo en la sala crecía como una ola imparable. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. La vela, que ardía en silencio desde el inicio del juicio, ahora brillaba con una intensidad anormal, lanzando destellos que parecían bailar sobre las paredes del tribunal. Algunos se inclinaron hacia adelante, tratando de entender si era un simple juego de corrientes de aire, pero las ventanas estaban cerradas. El aire acondicionado no funcionaba desde hacía semanas. No había explicación lógica. De pronto, la llama se alargó y proyectó una sombra en la pared del fondo. Era una silueta tenue, femenina, envuelta en lo que parecía un manto. Una figura difusa, imposible de describir con exactitud, pero tan nítida en su simbolismo que varios presentes contuvieron la respiración. «¡Es ella!», murmuró una mujer en las gradas, persignándose con manos temblorosas. El juez, sorprendido, se detuvo por completo. La sentencia quedó en pausa, suspendida en el aire. Levantó la cabeza, pero no dijo nada. Sus ojos reflejaban la misma confusión que el resto de los presentes. El fiscal, visiblemente incómodo, intentó romper la tensión. «Debe ser algún reflejo. Continuemos». Pero su voz sonaba vacía, nerviosa, como si ni él mismo creyera en lo que acababa de decir. Andrés, todavía con las manos esposadas, sintió cómo el corazón se le aceleraba. Aquella figura en la pared coincidía con la súplica que acababa de pronunciar. Cerró los ojos un instante, y una oleada de paz recorrió su pecho. No era un alivio definitivo, pero sí una certeza. Su oración había sido escuchada. Doña Elena, su madre, rompió en llanto. Se arrodilló allí mismo, entre los bancos de la sala, apretando el rosario contra su corazón. Con voz entrecortada murmuraba: «Gracias, madre mía.
Gracias por no abandonarlo. Los periodistas incrédulos comenzaron a tomar fotografías. Algunos asistentes sacaron sus celulares y grabaron el instante, mientras el murmullo se mezclaba con susurros de oración. La tensión del juicio se transformaba en algo distinto, una atmósfera reverente, como si aquel tribunal se hubiera convertido en un santuario improvisado. El juez, aún con el documento en la mano, guardó silencio por varios segundos. Finalmente, dejó el expediente sobre la mesa y respiró hondo. Nadie lo interrumpió. Todos esperaban que hablara. Pero sus labios parecían sellados por una fuerza invisible. En ese instante, la silueta luminosa desapareció lentamente, como un reflejo que se disuelve con el tiempo. La llama de la vela volvió a su tamaño normal, aunque seguía ardiendo con un resplandor sereno. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni el crujir de una banca. Cada persona en la sala sabía que había sido testigo de algo extraordinario, algo que escapaba a la lógica y al entendimiento humano. Andrés abrió los ojos, respiró profundamente y pensó: lo imposible acaba de comenzar. El juez permanecía inmóvil, con los documentos en la mano, incapaz de retomar la lectura de la sentencia. La sala estaba cargada de un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Todos los presentes contenían el aliento, como si temieran romper con un ruido aquel instante sagrado. De repente, ocurrió lo que nadie esperaba. La vela volvió a titilar con fuerza, pero esta vez no se limitó a proyectar una sombra. Un resplandor comenzó a expandirse alrededor, suave al principio, hasta envolver el rincón entero del tribunal. El aire se tornó cálido, y muchos aseguraron sentir un aroma leve a flores, como rosas recién cortadas. Una mujer del público soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Otros comenzaron a llorar sin saber por qué. La figura difusa que antes parecía apenas un reflejo se definió con más claridad. Una silueta femenina, envuelta en un manto luminoso, que parecía observar con ternura la escena. «¡Es la Virgen!», exclamó alguien en voz alta, y el murmullo se transformó en un coro de rezos espontáneos. El fiscal, desconcertado, dejó caer la pluma que tenía en la mano. Intentó hablar, pero su voz se quebró. El juez, por su parte, se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en aquella aparición, como si el peso de la justicia humana hubiera sido desplazado por algo mucho más grande. Andrés sintió que todo su cuerpo temblaba. No sabía si llorar, gritar o arrodillarse. En medio de su incredulidad, un torrente de paz lo invadió. Ya no era solo esperanza, era certeza. Su oración había sido escuchada y respondida. Doña Elena, arrodillada en el suelo, levantó el rosario hacia la luz. Sus lágrimas corrían sin freno, pero su rostro irradiaba la serenidad de quien reconoce la presencia de lo divino. Los periodistas captaban imágenes sin parar. Algunos de ellos, que habían llegado con la intención de cubrir una condena ejemplar, ahora temblaban detrás de las cámaras. Incluso uno de ellos dejó de filmar para persignarse, incapaz de sostener la cámara ante lo que veía. La luz permaneció unos segundos más, llenando cada rincón de la sala. Los asistentes aseguraron después que sintieron como si una fuerza invisible acariciara sus corazones, una mezcla de consuelo, misericordia y verdad. Y entonces, de forma tan repentina como había aparecido, la silueta luminosa se desvaneció. La sala volvió a quedar en penumbras normales, con la vela aún encendida. Pero nada volvió a ser igual. El juez dejó los documentos a un lado y con voz temblorosa pronunció unas palabras que resonaron en cada rincón. Este tribunal no puede dictar sentencia todavía. Lo visto hoy nos obliga a detenernos. El impacto fue inmediato. Nadie lo había previsto. La condena que parecía sellada estaba suspendida no por un recurso legal, sino por un suceso inexplicable que había marcado a todos los presentes. Andrés levantó los ojos al cielo y por primera vez en mucho tiempo dejó que una sonrisa de gratitud iluminara su rostro. El juez permanecía con la voz quebrada, los papeles temblando en sus manos. La sala aún estaba impregnada de aquel silencio reverente tras la desaparición de la silueta luminosa. Nadie parecía dispuesto a moverse, como si temieran romper la atmósfera de lo sagrado. Fue entonces cuando ocurrió lo insólito. Un hombre, sentado en la tercera fila, se levantó de golpe. Todos lo reconocieron al instante.
Era el testigo clave, aquel que había señalado a Andrés con supuesta seguridad durante el juicio. Su rostro estaba desencajado, cubierto de sudor frío, y su respiración era agitada. «Señoría», gritó con voz temblorosa, interrumpiendo el orden solemne del tribunal. El juez lo miró con sorpresa, y el fiscal intentó detenerlo con un gesto enérgico, pero el hombre levantó la mano y continuó. «No puedo seguir callando, no puedo más». El murmullo estalló de inmediato. Todos los presentes lo observaban expectantes, mientras él, con lágrimas en los ojos, confesaba lo impensable. Yo mentí. Me obligaron a señalar a este muchacho. Recibí amenazas contra mi familia. Me presionaron. Me dijeron que si no lo hacía nos harían daño. Un silencio sepulcral cubrió la sala. El hombre sollozaba con la voz rota por la culpa. Andrés no estaba allí esa noche. Yo no lo vi. Inventé mi declaración porque tenía miedo. Perdóneme, señor juez, perdónenme todos. El fiscal palideció. Su seguridad se desmoronaba como un castillo de arena. Los periodistas se agolparon con las cámaras, capturando cada palabra. Algunos asistentes se llevaron las manos a la cabeza, incapaces de creer lo que escuchaban. Andrés, en shock, apenas podía procesar lo que ocurría. Sintió un nudo en la garganta y lágrimas brotaron de sus ojos. No necesitaba pruebas adicionales. La confesión del testigo era el primer rayo de verdad que atravesaba la tormenta. Doña Elena, arrodillada con su rosario, sollozaba de alegría. Sus labios repetían una y otra vez: «Gracias, Virgen. Gracias, Madre mía». El juez golpeó con fuerza el mazo para restaurar el orden. Con el rostro serio, ordenó que el testigo fuera escoltado y que se abriera una investigación inmediata sobre las amenazas denunciadas. Su voz, aunque firme, no podía ocultar la conmoción. El giro era tan grande que todo el proceso quedaba en entredicho. El caso, que parecía cerrado, ahora se derrumbaba por completo. El culpable estaba siendo liberado por la verdad que nadie esperaba escuchar, una verdad que surgió justo después del fenómeno inexplicable. Los presentes intercambiaban miradas cargadas de asombro. Algunos susurraban que aquello no podía ser casualidad, que la intervención de la Virgen había removido las conciencias hasta el punto de hacer hablar a quien había callado bajo presión. Andrés, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó los ojos y pensó: «Ella me escuchó». No permitió que lo irreparable sucediera. La confesión del testigo había transformado la sala del tribunal en un hervidero de emociones. El juez, aún con el mazo en la mano, golpeaba insistentemente para imponer orden, pero la conmoción era imposible de contener. Periodistas gritaban preguntas, los asistentes murmuraban incrédulos y la familia de la víctima lloraba desconcertada. El fiscal, visiblemente alterado, intentó minimizar la declaración. «Señoría, no podemos dar crédito a palabras dichas bajo presión emocional. Este hombre podría estar manipulando la situación, pero sus argumentos sonaban huecos. La fuerza de la confesión, sumada al fenómeno inexplicable que todos habían presenciado, era imposible de ignorar. El juez ordenó que el testigo fuera protegido bajo custodia para evitar represalias, lo que confirmaba la gravedad de sus declaraciones. Durante el receso, la noticia voló como un rayo por los pasillos del tribunal y más allá. Afuera, la prensa transmitía en vivo: «Testigo clave se retracta. Confiesa haber mentido bajo amenazas». El juicio da un giro inesperado. La indignación y la sorpresa sacudían a la ciudad entera. Andrés, aún esposado, fue llevado de nuevo a la sala de espera. Esta vez su corazón latía diferente. Por primera vez en meses, la esperanza no era un espejismo. Sentía que la verdad comenzaba a abrirse paso, como un amanecer después de una noche interminable. Su madre lo miraba a través del cristal con lágrimas de alegría. Levantó el rosario y lo mostró en alto, como quien levanta un trofeo invisible. Andrés cerró los ojos un instante y pensó: «Madre, todo lo que decías era cierto. Nunca estuve solo». Cuando la audiencia se reanudó, el juez habló con voz solemne: «Este tribunal considera necesario suspender la lectura de la sentencia hasta esclarecer la nueva confesión y revisar a fondo las pruebas presentadas». El fiscal protestó débilmente, pero el juez no cedió.
ordenó la revisión de los videos de seguridad, la búsqueda del cliente que había estado en el taller de Andrés la noche del crimen y la reapertura de testimonios descartados. Los abogados de la defensa aprovecharon la oportunidad. Presentaron documentos y nombres que habían sido ignorados en las fases iniciales. Uno de esos nombres resultó ser decisivo: el dueño del automóvil que Andrés reparaba aquella noche. Hasta entonces, su declaración había sido archivada. Ahora el juez ordenaba su citación inmediata. La familia de la víctima, aunque confundida, comenzó a mostrar dudas. Algunos susurraban que lo peor que podía pasar era condenar a un inocente. Incluso la viuda, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Si no fue él, no quiero que pague por lo que no hizo». La atmósfera del tribunal había cambiado por completo. El peso de la injusticia que aplastaba a Andrés comenzaba a ceder, y en su lugar surgía un rayo de esperanza. Lo irreparable, que parecía inevitable, ahora estaba detenido. Y en cada corazón presente resonaba la misma pregunta: ¿había sido casualidad o un verdadero milagro? La reapertura del caso provocó un giro que pocos se habrían atrevido a imaginar horas antes. Con la confesión del testigo en el centro de la atención, el juez ordenó un análisis exhaustivo de cada pieza de evidencia. Lo que parecía un proceso terminado ahora se transformaba en una búsqueda intensa de la verdad. Al día siguiente, el dueño del automóvil que Andrés había reparado la noche del crimen se presentó en el tribunal. Con voz firme y serena, declaró que había estado en el taller con Andrés hasta bien entrada la noche. Llevó consigo la factura del trabajo mecánico, firmada y fechada con precisión. Aquella prueba, ignorada antes, ahora se convertía en un pilar clave para la defensa. La sala quedó en silencio mientras el hombre mostraba la hoja con la firma clara de Andrés. El fiscal intentó objetar, sugiriendo que el documento podía haber sido manipulado, pero su protesta sonaba desesperada. El juez ordenó un peritaje inmediato, y los resultados confirmaron la autenticidad del papel. A cada paso, la verdad emergía con más fuerza. La imagen borrosa de la cámara de seguridad, que había sido presentada como la prueba principal, fue analizada nuevamente por peritos independientes. La conclusión fue contundente. No era posible asegurar que el hombre captado fuera Andrés. El parecido era circunstancial, pero no concluyente. El juez, con rostro serio, llamó al testigo retractado para una nueva declaración bajo juramento. Esta vez, el hombre habló con más calma, relatando cómo individuos encapuchados lo habían abordado semanas atrás, amenazándolo con dañar a su familia si no señalaba a Andrés. Su voz temblaba, pero la firmeza de sus ojos dejaba claro que estaba liberándose de una carga insoportable. La familia de la víctima, conmovida, escuchaba en silencio. Algunos lloraban ya no de rabia, sino de impotencia. La viuda, con voz quebrada, dijo al tribunal: «Solo quiero la verdad. Si él no fue, que no pague por un crimen que no cometió». En ese momento, el juez suspiró profundamente y anunció su decisión. Este tribunal declara que las pruebas en contra del acusado son insuficientes para sostener una condena. En consecuencia, se ordena la liberación inmediata de Andrés Ramírez, mientras continúa la investigación para dar con los verdaderos responsables. El estallido de reacciones fue inmediato. La sala se llenó de exclamaciones, lágrimas y aplausos espontáneos. Los periodistas capturaban cada instante, sabiendo que estaban presenciando un caso que pasaría a la historia. Andrés, con las manos aún esposadas, sintió cómo las fuerzas lo abandonaban. Sus piernas temblaban, pero una emoción indescriptible lo envolvía. Su madre corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y lloró sobre su hombro, agradeciendo a la Virgen en voz alta por haber detenido lo irreparable. Las esposas fueron retiradas, y por primera vez en meses, Andrés estiró sus brazos en libertad, alzó la vista al cielo y con lágrimas resbalando por su rostro murmuró: «Gracias, madre mía. Me escuchaste». La justicia terrenal finalmente cedía ante la verdad, pero en el corazón de todos quedó claro que había sido más que un proceso legal, había sido un milagro. El eco del mazo del juez aún resonaba en la memoria de todos cuando Andrés salió del tribunal como un hombre libre. Afuera lo esperaba una multitud de periodistas, curiosos y vecinos que seguían el caso. Los flashes lo cegaban,
Las preguntas lo abrumaban, pero él apenas podía escuchar. Todo lo que sentía era el aire fresco golpeando su rostro y el abrazo cálido de su madre, que no lo soltaba como si temiera perderlo otra vez. El caso se convirtió en noticia nacional. Los medios discutían el fenómeno inexplicable ocurrido en la sala. Algunos lo llamaban ilusión óptica, otros coincidencia extraordinaria. Pero quienes habían estado allí sabían que habían presenciado algo mucho más grande. Testigos de todas las edades contaban cómo la luz tomó forma de una silueta maternal, cómo la atmósfera cambió y cómo un testigo clave rompió en confesión justo después de ese momento. Para Andrés no había dudas. Lo que detuvo lo irreparable no fue un error judicial ni una simple casualidad. Fue la respuesta de la Virgen María a su súplica desesperada. Aquella última oración había abierto el cielo en el instante preciso. De regreso a su hogar, Andrés decidió que su vida nunca volvería a ser la misma. Abrió de nuevo su taller mecánico, pero no solo como un lugar de trabajo. En una esquina, colocó una imagen de la Virgen rodeada de velas y flores frescas. Cualquiera que entraba podía encender una luz, dejar un papel con una petición o simplemente rezar en silencio. Poco a poco, aquel espacio se transformó en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde la esperanza encontraba refugio. Andrés comenzó a ser invitado a parroquias y grupos comunitarios para contar su testimonio. Al principio le costaba hablar. Cada recuerdo de la sala de audiencias lo hacía estremecerse, pero pronto comprendió que su historia no era solo suya, era un mensaje para todos aquellos que atravesaban la injusticia, la desesperación y la oscuridad. Su madre, doña Elena, se convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable. Las vecinas acudían a ella para rezar juntas y muchos aseguraban que su intercesión era fuente de consuelo en momentos de angustia. Pasaron los años, y aunque Andrés nunca olvidó la herida de haber sido acusado injustamente, tampoco dejó de agradecer el milagro que lo salvó. «No fui yo quien se levantó aquel día», decía. «Fue ella, la Virgen, quien detuvo lo irreparable». Hoy, cada vez que cuenta su historia, Andrés repite las mismas palabras. La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.